¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo Arturo Saldívar Blanco, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 21002879. El nombre de mi asesor es Alfredo Chávez Aguado y en este momento vamos a dar lectura al reto número 5, unidad 4, el cual se titula ¿Qué recurso interponer? Vamos a darle lectura al caso número 1. ¿Recuerdas a Mónica Treviño Garza del reto 4? Mónica es una empresaria que adeuda al SAT 1.245.831 pesos al fisco. Como lo hizo saber el SAT al notificarle el crédito fiscal a su cargo, lamentablemente concluyó el plazo de 30 días hábiles para que Mónica realizara el pago de manera voluntaria y tampoco presentó garantía alguna. La autoridad fiscal emitió un mandamiento de ejecución, el cual fue notificado y entregado a Mónica en su domicilio por parte de un servidor público del SAT. El servidor público dio a Mónica la oportunidad de demostrar el pago del crédito fiscal y levantó el acta de requerimiento de pago. Como Mónica no pudo demostrar que liquidó el crédito fiscal, puesto que no lo había hecho, el personal ejecutor determinó qué bienes serían objeto de embargo, sin dar oportunidad. Ahí hay que, vamos en este punto a hacer marcar esa parte. Vuelvo a repetir, sin dar oportunidad a Mónica de señalar los bienes en la orden establecido por el Código Fiscal de la Federación. Posterior a ello, la autoridad fiscal procedió al embargo de bienes, incluido instrumentos de maquinaria de la empresa. Enseguida, el ejecutor levantó un acta de embargo, el cual detalló los bienes embargados. Posterior a ello, la autoridad fiscal publicó convocatoria de remate 3 días antes de llevarlo a cabo. Mónica está inconforme con diversos actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución. La pregunta como tal es, ¿qué recurso administrativo le sugieres a Mónica interponer y argumente la respuesta? Yo primero les voy a dar un panorama más o menos de lo que para mí es, y ustedes ya me dirán. Mónica Treviño Garza enfrenta un procedimiento administrativo de ejecución, entre comillas, PAE, iniciado por el Servicio de Administración Tributaria SAT, derivado de un crédito fiscal firme. No obstante, dentro del desarrollo del procedimiento se observan posibles violaciones legales. ¿Cuáles son las que yo en este estudio, cuando empiezo a checar, para mí cuáles fueron las que más me llamaron la atención? Uno, no se le permitió señalar bienes en el orden establecido por la ley. Dos, la convocatoria de remate se publicó únicamente con 3 días de anticipación. Tres, bueno, dentro de esa misma, tres. La convocatoria de remate se publicó únicamente con 3 días de anticipación. Estos hechos sugieren las irregularidades del PAE. Vulneran las disposiciones del Código Fiscal de la Federación de la aplicación supletoria y obliga en materia federal. En medio de la defensa, para mí lo más idóneo es el recurso de revocación, previsto en el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación. Aunque la pregunta refiere, o cuando yo hago esto, pongo en mi tarea que refiere a acerca de las leyes del Estado de Guanajuato, el crédito fue otorgado por el SAT, Autoridad Federal, por lo cual el medio de la defensa aplicable es regulado por esta legislación federal. El recurso de revocación procede en contra, para mí, en estos actos. Actos de autoridades fiscales federales que determinan el crédito fiscales. Dos, actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Actos que afecten el interés jurídico del contribuyente. El embargo practicado sin respetar el derecho del contribuyente al señalar los bienes. Esto viene en el artículo número 155. El embargo de bienes embargables o indispensables para la actividad del contribuyente, esto en el artículo 157. La irregularidad de la convocatoria del remate en el artículo 176, que establece las formabilidades y plazos específicos. Yo hice un segmento de cómo serían. En el inciso A puse yo, violación al derecho de señalar los bienes.
En el artículo 155 del Código Federal del Fiscal Federal, perdón, establece que el ejecutor deberá de requerir al contribuyente para que señale bienes suficientes para garantizar el crédito fiscal en el orden previsto por la ley. La omisión de esta formalidad constituye una violación procedimental, que puede provocar la anulidad del embargo. El embargo de los bienes indispensables en el artículo 157 y la irregularidad de la convocatoria de remate. Entonces, es lo que yo veo en el caso número 1. En el caso número 2, pone, supón que en el mismo caso hipotético anterior, Mónica interpone un recurso administrativo que la autoridad fiscal resuelve confirmando que cada uno de los actos respecto de los cuales Mónica se inconformó, sin embargo que ella insiste tener la razón. La pregunta viene, ¿qué recurso jurisdiccional le sugieres a Mónica interponer? Y argumenta respuesta. Primero que nada, yo quiero decir que en el supuesto que Mónica Treviño García interpuso el recurso de revocación ante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y la autoridad fiscal resolvió confirmando la legalidad del embargo y del procedimiento administrativo de ejecución, que se actualiza el derecho del contribuyente de acudir a una instancia jurisdiccional. Al persistir la afectación a su esfera jurídica, Mónica puede promover un juicio contencioso administrativo federal, también conocido como juicio de nulidad. Para mí, el medio idóneo del juicio de contencioso administrativo regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual tramita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con fundamento en los artículos 3 y 13 de dicha ley, procede en contra de resoluciones definitivas dictadas en recursos administrativos, actos administrativos que causen agravio en materia fiscal federal. En este caso, la resolución que confirmó el recurso de revocación constituye una resolución definitiva susceptible de impugnancia ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ese es para mí lo que sería en el caso número 2. En el caso número 3, Adrián López Peña labora como vigilante en una empresa privada que percibe un sueldo quincenal de 3,135 pesos depositados en su cuenta de nómina bancaria. Sus recibos de nómina enviados cada quincena vía correo electrónico. Por medio de ellos, Adrián ha podido conocer que la cuota obrera del IMSS asciende a 74 pesos quincenales. Sin embargo, en el último recibo de nómina, Adrián se percató que el monto de la cuota obrera del IMSS ascendió a 138 pesos, lo cual le pareció excesivo, además de no coincidir con la cuota de las quincenas previas en lo supuesto. Adrián está inconforme. Pregunta de tarea. ¿Qué recurso le sugieres a Adrián interponer? Argumenta tu respuesta. Para mí es esto. Adrián Peña López, trabajador subordinado de la empresa privada, advierte un incremento en la retención quincenal correspondiente a su cuota del IMSS, pasando de 74 pesos a 138 pesos sin explicación aparente o alguna. La situación genera una posible afectación a su salario y plantea la interrogante sobre el medio de defensa idóneo para convertir dicha retención. El Instituto encargado de la Seguridad Social en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, organismo público descentralizador responsable de la administración del régimen obligatorio de seguridad social, la obligación de enterar a sus cuotas obrero y patrones se encuentra regulada ante la ley de este seguro. Conforme al artículo número 15 de la ley del seguro social, el patrón tiene la obligación de registrar a sus trabajadores ante el IMSS, determinar correctamente el salario base a la cotización y retener y enterar las cuotas al obrero o a los patrones según sea el caso. Asimismo, en el artículo 5, inciso A, de la ley del Seguro Social establece que el salario base de la cotización es el elemento determinante para calcular las cuotas. Si el salario base fue modificado o integrado con nuevos conceptos, por ejemplo, prestaciones variables, la cuota obrera puede incrementarse legalmente. Sin embargo, si el aumento deriva de un error de la determinación del salario base o en la aplicación del porcentaje correspondiente, existe una afectación indebida. Para mí, como inciso A, error del patrón en la determinación o retención. Si el incremento deriva de un error interno de nómina, por ejemplo, modificación indebida del salario base de cotización, el conflicto de la naturaleza es laboral. Directamente no es fiscal. Otra, solicitar la aclaración administrativa al patrón. En su caso de promover un juicio laboral ante el Tribunal Laboral,
competente a la conforme a la ley en su caso, promover un juicio laboral ante el Tribunal Laboral competente conforme a la Ley Federal del Trabajo. Inciso B, la determinación indebida del IMSS. Si el incremento deriva de una modificación en su registro ante el IMSS, por ejemplo, reclasificación salarial o algún ajuste determinado por el instituto, el medio de defensa procedente será el recurso de la inconformidad, previo en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social, en el cual se interpone ante el propio IMSS si el procedente contra actos definitivos del instituto que afecten los derechos del asegurado. Debe presentarse dentro de los primeros 15 días hábiles siguientes a la notificación del impugnado. Desde un enfoque técnico jurídico, el primer paso revocable es solicitar formalmente al patrón la explicación del incremento y verificar ante el IMSS el salario base registrado. Si Adrián, que es el aumento de un acto atribuible directamente al IMSS, por ejemplo, una modificación del salario base registrada en el instituto sin alguna justificación. El medio idóneo es el recurso de inconformidad previsto en el artículo número 24 de la Ley del Seguro Social. Espero y les haya gustado. Muchísimas gracias. Ya tengo bien poquito tiempo.